les llame la atención este nuevo aparatito. Ujú. Como tiene su camarita, comentaba que registra cuando una persona llega y solo faltaría complementarlo con la cerradura para que abra la puerta. Qué cosas, ¿no? Cada vez Alexa se está integrando a más y más aparatos. Ya no solamente los tradicionales, sino ya próximamente lavadoras, cocinas, tema de ventilación, un montón de cosas. Como es una inteligencia artificial, se está adaptando muy bien a prácticamente casi todos los aparatos que utilizamos hoy por hoy. Bueno, a ver, vamos a esperar un minutito más y ya empezamos. Nuevamente, buenas noches con todos. Espero que estén muy, muy bien. Con frío, pero bien. Pueden hacer preguntas, recuerden, pueden preguntar cualquier duda que tengan, ya sea de los temas pasados o sobre alguna incertidumbre que tengan concerniente a tecnología, o de su computadora o de la laptop que ustedes tengan. A ver, ¿ya está grabando? Ah, sí, ya está grabando. Bueno, entonces a ver, ya. Bueno, la clase pasada terminamos hablando de esto en el repaso de los sistemas operativos, en los cuales les comenté qué características cumplía. Hemos visto varios. No solamente son sistemas operativos los de la computadora, sino también del celular. Y también, y también los de los televisores. Como comenté, creo que fue la primera clase que les pregunté sistemas operativos de televisores. Por ahí mencionaron el Tizen, que es el de Samsung. Antiguamente Samsung tenía un sistema operativo de esta manera y luego cuando ya se actualizó cambió prácticamente toda la plataforma y ahora luce así. Y no solamente es que luzca así, sino la forma en cómo está basado. ¿Qué tal Marisol? Buenas noches. La forma en cómo está basado es totalmente distinta. Prácticamente yo diría que es un calco. ¿Qué tal Stephanie? Es un calco del sistema operativo de LG, ya que LG su sistema operativo es más antiguo, el famoso Web OS, o más conocido como huevos, como huevos. Sí, ese es el sistema operativo que tiene LG ya mucho tiempo, creo que más de 10 años. En cambio el de Tizen de LG es relativamente un poco más joven. Tiene no el mismo tiempo que Samsung, pero se ha podido adaptar muy bien. Por ejemplo, cuando compren un televisor, no solamente se fijen en la pantalla, sino también se tiene que fijar en otro tipo de cosas. No voy a mencionar todas, pero si lo que quieres que cuando veas contenido digital, ya sea Netflix, YouTube y otro tipo de aplicaciones, netamente aplicaciones, que es para lo único que utilizas el televisor, como mi caso, por ejemplo, yo no veo televisión nacional, yo solo lo uso el televisor para ver Netflix o ver YouTube. Y si lo utilizas para eso, para utilizar aplicaciones, tienes que fijarte que tenga un buen procesador o un procesador moderno. ¿En qué sentido? Les comento. Por ejemplo, yo tenía un televisor antiguamente en el cual cuando yo ingresaba a YouTube o a Netflix me demoraba. Desde que lo prendía hasta que ingresaba a la aplicación ya eran pasados 5 minutos en promedio. Mientras que cargaba su sistema operativo, mientras que ingresaba a la aplicación. En cambio, televisores ya de gama medio más modernos lo hacen mucho más rápido, es mucho más veloz. Comentaba que el año pasado compré un LG, disculpen, un Samsung. Compré un Samsung 4K de 40 y cuando ingresaba a Netflix era algo automático, era como si viera un canal. No demoraba tanto o no había tanta latencia a la hora de ingresar a una aplicación. Entonces, es un buen punto a favor en el caso que de repente estén pensando comprar un televisor ya de segunda o televisores ya desfasados. Desfasados me refiero que ya tienen años en el mercado, del 2018 para atrás. Entonces ahí van a sentir una diferencia. Si bien la pantalla puede ser igual, pero
como ya comenté, si te interesa ese punto de velocidad entre aplicaciones y en realidad es otras cosas más, sí vale la pena comprarse un televisor moderno. Y sí vale la pena. Entre los que hay, LG, Samsung, Sony y todos los que hay, al menos en las marcas más conocidas, es prácticamente para gustos y colores. ¿Cuál es la que más a ti te adapta? Por ejemplo, en el caso del G, netamente o casi todos sus televisores vienen con el Magic Remote, que es un control que tiene un puntero. Pero se ve muy bonito y todo, pero la desventaja es que la batería dura muy poco. La batería del Magic Remote, si lo utilizas constantemente, esa pila se desgasta muy rápido. Cosa que de los controles antiguos es mucho. Su vida, su periodo, su lapso de vida de la pila se desgasta en un tiempo más prolongado. Entonces es un punto también a tener en cuenta. Por ejemplo, yo tenía un LG de esos y era el televisor de mi papá. Y le paraba cambiando la pila o le cambiaba la pila cada mes casi. Cada mes tenía que cambiarle la pila. Entonces es un punto a tener también en cuenta. LG no tiene, disculpen, Samsung, Sony o otras marcas no tienen un control así, con puntero. El único que lo tiene, si no me equivoco, es LG, más conocido con su Magic Remote. Pero ya para la actualidad, eso de controles, ya casi todas las empresas tienen aplicaciones en las cuales los puedes utilizar desde el celular. Solo que no es muy fluido. Esa es la única desventaja. No es tan rápido como un control. El control es mucho más eficiente a la hora de poder interactuar. Pero en cambio la aplicación del celular tiene un tiempo de retraso, que se le conoce también como latencia o delay, en el cual desde que tú presionas o haces clic ya pasará un tiempo. Vamos a ponerle en promedio 5 segundos. En promedio. Puede ser un poquito más, un poquito menos. Entonces son cosas a tener en cuenta. ¿Pueden preguntar ahorita de televisores? ¿Sí? ¿Quieren preguntar? Por ejemplo, hay características... Profesor, Sí, te buenas escucho. noches. ¿Qué tal, Una Lucero? consulta. Yo tengo un televisor en mi sala y la cosita del HDMI, las entradas, las dos se han despegado. Entonces no puedo ver cable. O sea, lo utilizo para ver Netflix y YouTube, pero no puedo ver cable porque el cable tenía HDMI. Ujú. Ya, ya, claro, claro. El- la forma en cómo se conecta con el hub, con el que te da las empresas Movistar o Claro, se conectan por HDMI, de esa cajita con el televisor. Y me comentas que se ha dañado. Y en el caso que se haya dañado eso, mm, un técnico podría soldar uno nuevo, pero si no me equivoco tendría que cambiar toda esa parte, tendría que cambiarla totalmente. No es que vaya a soldar solamente esa piecita, tendría que ver qué tan desgastado, qué tan dañado esté. Pero sí puede cambiar internamente esa parte que es una placa. A ver, ahí les muestro, a ver. Cómo es un televisor por dentro. Miren, un televisor por dentro es algo similar acá. En realidad es una placa bien pequeñita, a diferencia de la de un televisor. La de un televisor es una placa mucho más grande. ¿Saben? Disculpen, de una computadora es mucho más grande. De un televisor es mucho más pequeño. Y justo estas ranuras que me estás comentando, que están acá, sino que no se ve bien en la imagen, son las que están dañadas. Por ejemplo, este es de otro modelo, en el cual están casi perpendicular con la placa. Ya estas ranuras, solo que las tuyas son HDMI, se han dañado. ¿Qué podría hacer? Podría cambiar toda la placa. Esa puede ser una posible solución o como comentaba, en el caso que no esté tan dañado, podría cambiar exclusivamente esta parte. Bueno, ahí sí ya tendría que verlo netamente el técnico. Pero sí, sí tiene arreglo. Sí tiene arreglo. Los problemas más frecuentes en televisores son concernientes a eh, una línea horizontal en el televisor. Ese tipo de problemas son bien fáciles de solucionar. O mejor dicho, no son tan costosos ni tampoco es lo peor que le puede pasar. Eso también tiene solución. Y tiene que ver con el flex. Con esto termino los televisores. A ver. ¿Qué son los flex? Los flex son unas... A ver, ahí les muestro uno. Es esta piecita de acá.
Este es un flex. ¿Y qué hace el flex? Conecta la placa con la pantalla. Y si llamémoslo cinta, esta piecita está mal conectada, es lo que produce que aparezcan líneas en tu televisor. Entonces, o la arregla o la acomoda o la cambia. Eso es lo que se hace cuando aparecen líneas en los televisores. Cambian el flex, lo arreglan o lo acomodan, mejor dicho, o cambian totalmente esa pieza. En el cual hasta encuentras videos caseros de cómo solucionarlo. Pero lo recomendable es que lo vea un técnico, obviamente. Entonces ahí para que tengan una idea, si tienen de repente líneas en los televisores. Obviamente tendría que verlo un técnico, pero no es tan complicado. Acá está, mira, esta es una mejor imagen. Como dije, esa plaquita donde están tus HDMI es una pieza pequeña a comparación de toda la pantalla. Entonces tendría que cambiar esa pieza o toda la placa o solamente esa parte. Ya tendría que verlo el técnico, obviamente. Y profe, ¿cuánto estaría eso también? Ah, buena pregunta. Eh, Creo que debe estar en función del modelo. El modelo del televisor tiene que estar en función también de la empresa y ¿cuánto puede estar? Creo que 200 soles el cambio de pieza aproximadamente. Más el servicio técnico probablemente sean unos 50, 60 soles más. Diría que entre 300 soles en promedio todo el servicio. Si es que fuera a cambiar la placa. Ah, se ha despegado. Entonces no está roto. De repente y lo podría soldar. Ujú, claro, o sea, de hecho que tendría que verlo un técnico. Bueno, seguimos hablando. Entonces, en la actualidad todos los aparatos electrónicos o la mayoría tienen un sistema operativo. Los televisores, los celulares, las computadoras, ahora los relojes también. Como ven ahora hay relojes smartwatch en los cuales también tienen sistemas operativos y prácticamente esa es la tendencia ahora. Que tengan sistemas operativos que son más complejos o que tengan inteligencia artificial, que es también otra rama, otro grupo de productos que se están integrando de esa manera. Una pregunta puede ser, ¿qué es mejor? ¿Que tenga un sistema operativo o que tenga una inteligencia artificial? Yo diría que en la actualidad sería mejor una inteligencia artificial, a mi parecer. Que tenga mejor inteligencia artificial la que tenga un sistema operativo. Porque creo que tiene más, ¿cómo diría? Más cancha para aprender. El sistema operativo ya prácticamente ya es muy conocido. No veo que tenga algo novedoso o algo que le vayan a agregar en los próximos años. Pero en cambio la inteligencia artificial o la IA de Alexa está en constante aprendizaje. ¿A qué me refiero? Que todavía tiene bastante campo por el cual se puede expandir. Cada vez le están agregando más funciones, cada vez hace más cosas y cada vez está en más productos. Entonces, por eso yo diría que prefiero que tenga inteligencia artificial a que tenga un sistema operativo. Bueno, terminamos con este punto del disco duro, que ya lo hemos visto bastantes veces. Eh, el disco duro o la memoria ROM, que también fue una pregunta de la evaluación, es donde nosotros guardamos información. A ver, cuando tienes problemas con el disco duro, o mejor dicho, cuando tienes problemas con el disco duro, a ver, nuevamente una imagen. O cuando sabes que el problema está ahí, radica en el sistema operativo, ya no es necesario que lleves toda la computadora al técnico. Solamente sería necesario que lleves esta pieza. Es algo que también cuando yo he hecho estos servicios les he recomendado. Cuando el problema sabes que es no las piezas físicas, sino el sistema operativo, porque de repente está lento, porque de repente quieres una limpieza, porque de repente hay algún problema. Para no llevar toda la computadora, y he visto a veces que hasta te lo traen con todo, con teclado, mouse, pantalla. A veces si tú no dices que solamente traigan esto, el cliente lo trae con todo. Ya, pero como comento, si sabes que el problema es netamente de software, de sistema operativo, basta con que solamente le lleves esta pieza al técnico, nada más, en el cual ya el técnico lo conecta a su computadora o alguna que tenga y puede ver lo que tú tengas en la información.
Entonces, es ahí otro detalle que también pueden tener en cuenta, más ahora en la actualidad, que es más complicado salir, más llevar bultos, solamente sería esta pieza. Nuevamente comento en el caso que sepas que el problema es software, o sea, programas. El programa que tú utilizas no prende, no enciende, no arranca, o el sistema operativo está dañado, está apareciendo una serie de cosas visuales. Entonces ahí netamente es software. Y el técnico lo puede solucionar con solamente esta pieza, que es ahí donde está tu información. Es por eso que es muy importante. Muy importante esta pieza. Cuídenla bastante. No la, las computadoras en este caso son bien delicadas. Y más que todo en esta pieza en sí. Porque como comenté, internamente son discos. Pero en cambio en los modernos o en los sólidos, que les he recomendado bastante que si pueden cámbienlos, las piezas que tiene internamente son chips. Y de cierta manera aguantan más golpe. Aguantan más golpe. O sea, es más complicado que se dañe. En cambio, esta de acá sí es mucho más delicado. Por lo que tiene internamente un mecanismo que ya está desfasado. Pero esto de aquí, sí, te escucho. ¿Y el laptop? Ah, el laptop de la misma manera. De la misma manera puedes cambiar. Esa fue una manera en la cual yo recuperé o mejoré de cierta manera una laptop que yo tenía hace cuando era estudiante de universidad, en el año 2011. Tenía una laptop que hace un par de años le cambié el disco, porque el disco que tenía ya estaba desgastado, ya estaba viejo, la computadora, la laptop estaba lento, encendía, le había formateado varias veces, ya tenía prácticamente más de 7 años de vida, o sea, estaba la laptop ya viejita. Entonces, eh, cuando comencé a ver estos temas, investigué sobre esta pieza, que para su época todavía era algo nuevo, en el año 2017 más o menos, todavía era algo moderno, ahora ya es muy común, pero en esa época todavía estaba recién ingresando al mercado. Entonces le cambié ese disco duro que tenía, estos se conocen como rígidos también, o convencional o tradicionales, y le cambié por un estado sólido, más conocido como SSD, discos SSD. Entonces lo cambié por uno de estos y ahora la computadora ha mejorado en velocidad. Pero ojo, no es velocidad que mejore el rendimiento en programas. Lo único que va a mejorar es a la hora de encender, de apagar, de abrir pestañas, de abrir programas. Nada más. No es que va a mejorar el rendimiento en otras cosas. Solamente es para que encienda más rápido, se apague de la misma manera más rápido. Cuando tú abres Chrome ya no demora, porque cuando tienes ese problema es probable que sea la memoria RAM o el disco duro. De repente te ha pasado que abres Chrome y está cargando. Demora 10-15 segundos No, en me pasó porque demora tenía, demora 10-15 segundos en ingresar a Chrome y hacer esto, que es navegar por todos los que tú tengas abierto en estos momentos. Miren, yo tengo ahorita bastantes cosas abiertas. Navegar de esta manera, cuando tú cambias de una, de una pestaña a otra, demora. Y, y hasta a veces se cuelga. Entonces, si tienes... disculpe, Sí, te escucho. disculpe, a mí también me pasó eso. O sea, el precio de, sobre lo que estamos hablando, disco Ujú, duro, sí, correcto, disco es, duro. para todas las laptops o es Sí, para... sí, no, no, es algo universal. O sea, es una pieza que puedes colocarla en la laptop o en la computadora. ¿Y qué precio me pone? Ah, ya, para eso les recomendé varias páginas. A ver, vuelvo a mostrarles una, ya que esos ¿Cómo? precios, ujú, ya que esos precios están en constante cambio por el por el cambio de dólar. Por ejemplo, creo que ahora ha bajado un Capitán, poco. Sí, te escucho. la clase pasada le dije que ese era uno de mis casos, que se demora mucho en cargar las pestañas y a veces no me carga Chrome. Ujú, a ver, ahí les muestro nuevamente. Ahí les voy a compartir las páginas, chicos. A ver. Sí, ese es un problema muy común porque el disco o está desgastado o la memoria RAM no le ayuda. Como comenté, lo mínimo que puede tener en la actualidad es 4 de RAM y lo ideal es que tenga 8. Ahora vamos a ver el precio de un sólido de 120.
Ah, ¿dónde está la otra diferencia? Nuevamente la comento. Que si tú logras cambiar ese disco duro, eh, si bien vas a ganar velocidad, pero vas a perder capacidad de almacenamiento. ¿Por qué? El que tengas ahorita probablemente tenga 1 terabyte o 500 gigas. ¿Está bien? El que tienes ahorita probablemente tenga 1 terabyte o 500 gigas. Pero cuando tú cambies a uno de estado sólido, vas a, con el que te voy a mostrar ahorita, vas a tener 120 gigas. A ver, vamos a ver uno. Acá está. ¿Cuánto está? Ahorita está 160, 140. Creo que ahorita es el más económico. 140 en promedio. En promedio ahorita está 140 soles. Ahorita ha subido un poco, como comenté, por el tipo de cambio. Cuando estaba un poco más barato estaba 120, 115, a veces lo encontrabas. Pero ahorita, hoy por hoy, más o menos este es el precio que tiene actualmente. Pero como comenté, el espacio de almacenamiento que tiene es de 120 gigas. Y el que tú tienes probablemente sea de 500 o sea de 1 terabyte. O sea, el doble de 500. Entonces, son cosas a tener en cuenta. En una computadora puedes tener ambos. Puedes seguir teniendo tu disco duro convencional y puedes tener este de aquí, en el cual utilizas este para los sistemas, para los programas, para que funcione más rápido, y el otro lo utilizas únicamente para almacenar, para guardar información. A ver, un caso puntual, que es el mío. Por ejemplo, miren, este es el de mi computadora. Yo tengo un disco sólido de 240 en el cual es donde tengo mi sistema operativo. Y los otros dos, que son dos discos convencionales, discos tradicionales, uno es de 1 terabyte y el otro es de 500 gigas, de los cuales los utilizo para almacenar, solamente para guardar información. Entonces este lo utilizo para ver películas, donde tengo películas, y en el otro tengo mi información personal. Y este de aquí exclusivamente para programas. Es ahí donde se instalan todos los programas y ya no está saturado. Ventajas de hacer esto: que si en algún punto yo quiero formatear mi computadora, ya no tengo que estar moviendo mi información que está aquí, porque ya la tengo en otros lugares. Entonces puedo formatearla sin ningún problema y no voy a perder nada. Pero si uno tiene toda la información en una sola unidad o en un solo disco, tendría que mover de lugar las cosas personales que uno tenga. Documentos, música, fotos, videos, todo lo personal tendrás que moverlo a otro lugar para poder formatear. Entonces, volviendo acá al caso, si es una PC, puedes tener ambos. Puedes tener este para sistema operativo, para instalar programas, y a la vez el rígido o el que ya tienes para guardar información. Eso es algo usualmente que yo hacía cuando veía computadoras normales. Combinar ambos, no cambiarlo. Pero en la laptop, por el espacio, ahí sí necesariamente tienes que cambiar uno por otro, ya que no hay espacio para tener ambos a la vez. En cambio, en PC es más versátil en ese punto. En laptops necesariamente tendrías que cambiarlo. Si en caso te animaras a hacer esto, diría que sería, pero en promedio, 140 soles, más lo del técnico, casi como 200 soles en total, dependiendo del precio de esta pieza y de cuánto cobre el técnico. Ujú. ¿Vale la pena? Yo diría que sí. Si el problema es velocidad, se cuelga todo, creo que sí valdría la pena. Pero para eso también tienes que ser consciente o saber que el espacio que vas a tener interno va a ser poquito, va a ser de 120, en el cual no lo puedes saturar ese disco con documentos, tendrías que guardarlo en otro lugar, ya sea en la nube o en una memoria flash o en un disco duro externo. Estos aparatitos, a ver, lo muestro uno. Tendrías que guardar tu información en estos de aquí, que son discos duros externos que se conectan vía USB, vía estos cablecitos USB. O a menos que compres una memoria flash de 64 gigas, más o menos, para que tengas un espacio relativamente suficiente. Pero todo eso ya depende de cada uno. Depende también qué tanta información tengas. Y es por eso que es bueno también depurar. También no se acostumbren tanto
que es lo que en mi experiencia he visto, que muchos se llenan de cosas, se llenan y no depuran nada. Y el disco se llena de tanta información que a veces son cosas que uno ya no necesita, no utiliza, las tiene ahí porque en fin, y no lo depura. ¿Y qué es depurar? Ver lo que te sirve y lo que no te sirve. E ir eliminando. Y eso es algo que a veces uno no lo hace por el tiempo, a veces no porque no tiene la costumbre de hacerlo y se llena de cosas. Dice, profe. A ver, hace poco mi laptop dejó de prender y el técnico me dijo que tenía que cambiar el disco duro y perdí. Ya ves, tenía que cambiar el disco duro. En el caso de que el problema haya sido el disco duro y quieras recuperar la información, eso sí ya tiene que verlo un técnico especializado en discos duros. Porque tiene que abrirlo, literal, tiene que abrir el disco duro y ver en qué parte está fallando para que pueda recuperar información. En el caso de que el problema sea físico, ¿y a qué me refiero por físico? Por un golpe, porque ya está, se haya dañado físico. Un golpe puede ser también por el desgaste, por ese tipo de cosas. Pero si es de software, sería mucho más simple por solucionarlo. Lo más complicado es si fuera físico, en el cual esta piecita o alguna de ellas se haya movido, está rayado, se haya dañado. Ahí es más complicado. Y por eso que tiene que abrirlo. Ujú. Sí, otra pregunta que tengan, pueden preguntar, como digo, de los sistemas, de los discos. Es bueno cambiarle el almacenamiento. Más que todo, como digo, por la diferencia de velocidad que hay. Si tienen dudas, pueden buscar información también en YouTube. Pueden ver comparaciones entre un disco duro sólido y un disco duro rígido. No les puedo mostrar ahorita videos porque me, prácticamente veríamos toda la clase de videos. A ver, les voy a recomendar uno nomás. A ver, déjenme ver ahorita un momento. A ver. mm, ahí les comparto un video a ver si de repente quieren saber más sobre esto. Ya, ahí está. La diferencia entre un HDD, que son los convencionales, y un SSD. ¿Qué diferencias tiene? ¿Qué bueno tiene? ¿Qué ventajas y desventajas hay entre ambos? Sí. Sí, preguntas para terminar este punto. Por otro lado, el tema del almacenamiento, como ya comenté, eh, ahorita lo estándar o lo que uno probablemente tenga sería un terabyte de información, que es el espacio suficiente para cualquier persona que tenga una PC. Suficiente con un terabyte. 500 gigas ya en la actualidad se está quedando un poco corto por el tema que los programas cada vez pesan más, uno guarda más información, el propio sistema operativo, una serie de cosas que ya 500 gigas en la actualidad se queda corto. Por ejemplo, la laptop que yo compré hace 10 años venía con esas características. ¿Cuáles eran? 500 gigas de almacenamiento y 4 de memoria RAM. En la actualidad, las laptops ya la mayoría está viniendo con 8 de RAM y con un terabyte de almacenamiento. Y las más caras ya vienen combinadito. O sea, vienen los dos discos. A ver, le muestro uno. A ver. A ver, le muestro una propaganda a una laptop de las que ahora venden. A ver, acá hay una buena. A ver. ¿Qué dice? Dice pantalla de 15.6, 16 de RAM, HDD 1 terabyte. ¿Qué quiere decir eso? El almacenamiento. Tiene 1 terabyte de almacenamiento, pero aparte tiene un SSD de 128. Entonces ahora ustedes ya saben por qué ahora tiene dos almacenamientos. Porque este de aquí, que es SSD, que es más rápido, se utiliza para instalar programas. Y el HDD, que es el convencional, es para guardar información. Es por eso que ahora las laptops vienen combinado, vienen mezclando ambas tecnologías. Ya que esta de aquí todavía no se desecha porque es económico, pero es lento. Es económico en el sentido que guarda más información, pero es más lento. Por lo tanto, el otro que es más rápido se utiliza para poder instalar cosas, para instalar programas. Y otras características importantes sería el procesador y la tarjeta de video que tenga.
Entonces son cosas que puntuales, es por eso que las propagandas colocan eso. ¿Saben? En las propagandas te colocan esa información. ¿Es necesario que tenga estos discos antiguos o los rígidos o los HDD? Sí. Por ejemplo, miren, acá hay una laptop que no tiene rígido, en las cuales solamente tiene el SSD y es de 512. O sea que su almacenamiento es poquito, a pesar que el resto de características son buenas. Entonces hay para todos los gustos, para todos los precios, combinaciones de un montón de cosas, más allá de la empresa que te genere más confianza. Acer, Dell, Lenovo, HP, Asus, tantas empresas. Pero todas las empresas son solamente ensambladoras. Solamente ellos ensamblan. No son los que producen. Son solamente, es como que, a ver, como si fuera un restaurante que solamente prepara la comida y los productos los compra de otras empresas, de otras tiendas. Algo similar son estas de HP, Asus. Ellos solamente ensamblan, ¿saben? Solamente ensamblan. No, no es que creen estos productos. Simplemente arman la laptop en base a los materiales que ellos tengan. Por eso se le llama ensambladoras, más que todo. Sería un término más correcto. Sí, otra pregunta que tengan ahorita de los discos, porque ya estamos terminando esta parte de periféricos, de almacenamiento. Otra cosa que en mi experiencia he visto que estos discos convencionales, ya cuando ya están en su ya lapso de vida máximo, o sea, ya tienen bastantes años trabajando, usualmente se daña una parte. No total, sino parcial. Una parte de ese disco o de todo ese almacenamiento no lo puedes utilizar y queda totalmente dañado, de cual solamente vas a poder utilizar de repente la mitad, las tres cuartas partes o una cuarta parte. Eso es algo que me ha sucedido a mí varias veces. Yo tenía, por ejemplo, a veces un disco de 500 gigas y ya por el tiempo que tenía, porque ya era un disco duro antiguo, regalado, de segunda, ya después de unas formateadas, después de ya haberle alargado la vida, queda una parte dañada, en las cuales no la puedes utilizar. Por ejemplo, si tenía 500, solamente podía utilizar 300. Y esos 200 ya estaba dañado. No lo podía utilizar, no podía guardar nada ahí. O mejor dicho, en el disco ya no figuraba 500, sino ahora figuraba 300. Entonces eso es algo común. Es algo muy común en este tipo de discos. De repente lo hayan escuchado, lo hayan visto, o de repente les haya sucedido. ¿Se puede convertir un disco duro convencional a un disco externo? Sí. A ver. Sí, puedes convertir tu disco convencional. Supongamos que tenías este en tu laptop y ya no lo vas a utilizar y quieres utilizarlo como un almacenamiento externo. ¿Se puede hacer? Sí. Ahora vienen estos aparatitos que son como unos case en los cuales tú puedes conectar acá tu disco duro que tenías, que ya no lo estás utilizando o que tengas por ahí guardado y quieres utilizarlo como un USB, como una memoria flash, como un pendrive, con bastante almacenamiento, porque estamos hablando de 500 gigas o 1 terabyte. Entonces, si quieres seguir utilizándolo, puedes comprarle estos case en los cuales se conectan vía USB y puedes ahí guardar información. También es algo una práctica muy común en la actualidad. ¿Cuánto cuestan estos case? En promedio están entre 40 y 50 soles. En promedio. Y así puedes utilizar tu disco duro antiguo como una memoria flash. Es como un USB de gran capacidad, de enorme capacidad. Porque las memorias flash son de 8 gigas, 16. Pero este de aquí estamos hablando de 500 o de repente de 1 terabyte. Y es mucho, mucho almacenamiento. Ujú. Sí, más o menos están, como digo, de 40 soles, 45. Depende del precio que encuentres en Lima. Son muy útiles porque los puedes intercambiar. No es que ya lo coloques acá y ya ahí queda.
Si no puedes prestarlo, puedes cambiar de disco, puedes hacer una serie de cosas. Sí, preguntas que tengan. Ahorita vamos a pasar a la siguiente diapositiva, ya netamente de Windows. Pueden preguntar. Ahora sí vamos a pasar a la diapositiva número 2. ¿No hay preguntas? No. Bueno, entonces pasamos al siguiente tema. A ver, acá está. Entonces ahora sí ya pasamos a hablar netamente de Windows 10. Como bien saben, Windows 10 es el sistema operativo de la actualidad que ya prácticamente tiene hegemonía, ya que es por ahora el más moderno. Ya hemos visto también la evolución que ha tenido, qué cosas, cómo ha evolucionado. Uno de los más antiguos era Windows 95, ya estamos en Windows 10. 95 era por el año, del año 95, Windows 98 el año 98, Windows Millennium que era el del 2000, XP que fue el 2001. Entonces prácticamente trataron de seguir esa línea, pero en la actualidad ya no. En la actualidad ya son números. Windows 7, Windows 8, Windows 10. ¿Cómo se llamará el próximo? No se sabe. No se sabe qué nombre tendrá, ni tampoco qué características nuevas vaya a tener. En la actualidad Microsoft no está teniendo, no le está yendo bien. Ha habido un escándalo ahora último con Bill Gates. Creo que fue con una secretaria, problemas con una trabajadora. A ver. Sí, esta noticia que voy a comentar ahora es de ahora, mira, 17 de mayo. Dice, investigan a Bill Gates. No, investigan si Bill Gates dejó Microsoft por una relación inapropiada con una empleada. Entonces ahorita Microsoft no está pasando por un buen momento. Está teniendo ahí problemas con uno de los CEO. CEO son los presidentes ejecutivos que ha tenido la empresa a lo largo de su existencia. Prácticamente el fundador de Microsoft. Entonces ahorita está teniendo ese problema nuestro sistema operativo que más utilizamos. ¿Es el único que podemos tener? No. No es el único sistema operativo que ustedes pueden tener en una PC. Por ejemplo, hay otro que se llama Ubuntu. A ver, les muestro. O Linux. Ubuntu es. O Linux, que es otro sistema operativo que es muy similar. De repente a algunos les parezca más bonito, más agradable, más agradable para poder trabajar. ¿Puedes instalarlo en tu computadora? Sí. ¿Es más rápido en algunas cosas? Sí. ¿Es más ligero? Probablemente también sí. Pero ¿dónde está la diferencia? Bueno, la primera diferencia que notarías, aparte de la interfaz, sería que no tiene todavía mucha compatibilidad con todos los programas que tú utilices en Windows. A ver, por citar alguno, de repente CorelDRAW. De repente CorelDRAW en Windows tú lo puedes instalar sin ningún problema, pero aquí en Linux de repente no. Pero es por un tema de soporte, porque de repente no tiene soporte en este sistema operativo. ¿Y por qué no tiene soporte o por qué no tendría soporte? Porque son prácticamente mundos distintos. En tema de lenguaje, ya de códigos, es totalmente distinto. Microsoft es un mundo o un lenguaje, en cambio Linux o Ubuntu es otro lenguaje. Apple o el iOS de la misma manera es otro lenguaje, es otro sistema operativo con otras características. Entonces no es tan sencillo instalar un programa en distintos sistemas operativos. Tendrían que tener soporte, tendría que estar en una versión adaptada a ese sistema operativo. Siguiente punto. eh, Ubuntu o Linux, que son sistemas operativos de código abierto, eh, son gratuitos, ¿sí? Lo vuelvo a repetir, son gratuitos, son netamente gratis, gratis. Y si es gratis, ¿por qué compramos Windows? Porque si uno quiere utilizar Windows, en realidad tendría que pagar. Tendría que comprar un paquete de Windows que de repente es personal, de repente es de 3
home de 3 para instalarlo para 3 computadoras, o hay un paquete profesional que ya viene para más computadoras. Por ejemplo, en las universidades, los colegios, bueno, no todos, empresas, necesariamente tienen que tener sistemas operativos originales. Y ahí tendrían que invertir una gran cantidad de dinero. Porque imaginen cuántas computadoras tiene una empresa. Y que todas tengan sistemas o programas originales. Entonces ahí tendría que demandar una cantidad de dinero. ¿Y por qué no instalan Ubuntu y se ahorrarían dinero? Porque si instalan este sistema operativo, es gratuito, no te cuesta nada y podrías utilizarlo. Pero ¿por qué no lo hacen? Porque simplemente no estamos acostumbrados. Ese cambio de interfaz para la mayoría del público les suena tan chocante que no se sentirían perdidos. No se sentirían de repente a gusto en ese sistema operativo. Porque si uno se sintiera netamente a gusto o conforme, que se puede adaptar rápido, prácticamente en la actualidad todo el mundo usaría Ubuntu. Pero no se ha podido ver contrastado en la realidad. Todas a donde vayamos, acá al menos en Perú, todos utilizamos Windows o de la empresa de Microsoft. ¿Quiénes utilizan Ubuntu en la actualidad? Al menos acá en Perú, tengo entendido que son los que hacen códigos, los que trabajan para hacer programación, o los que usan servidores, que también utilizan en máquinas virtuales, que también es otro tema. Ellos son los que más que todo utilizan Ubuntu. Pero acá en Perú, al menos no. ¿Qué país utiliza más Ubuntu? Un tiempo se dijo que era Brasil. Brasil es el país que ha invertido bastante en informar, o ya sea un tema ya de... Sí, de informar. Las ventajas que tiene Ubuntu como sistema operativo gratuito. Y ya las empresas, el público en general, se ha adaptado mucho más rápido a este nuevo sistema operativo. Nuevo entre comillas. Distinto diría, sería un mejor término. Un sistema operativo distinto. Entonces, hasta donde tengo entendido, Brasil es uno de los países que más utiliza o que más consume este sistema operativo. Ya no Windows. Acá seguimos utilizando Windows porque, como saben, Perú es el país de las maravillas que utiliza todo pirata. Prácticamente casi todos los programas que uno tiene son piratas. Y más que todo creo que sería por eso. Bueno, seguimos viendo. Características que tiene el sistema operativo Windows 10. Bueno, como ya comenté, ha ido evolucionando a lo largo de sus versiones, también a comparación de otros sistemas operativos, en las cuales, como comenté, lo que es un sistema operativo prácticamente se resume a esto: controlar y gestionar. Controla y gestiona los recursos que tiene tu computadora. Prácticamente eso es lo que va a hacer el sistema operativo, ya sea los recursos físicos del hardware como también netamente de los programas, en los cuales va a ver cuál es la mejor manera de poder intercambiar información. Entonces por eso que una computadora tiene de ambos, tiene partes físicas como también tiene el tema de los programas. ¿Cuál es más económico si se daña algo, software o hardware? Yo diría que lo más económico sería que se dañe algo de software. Porque si fuera algo de hardware, una pieza física tendrías que arreglarla o reemplazarla. Pero en cambio un programa, si se daña un programa, que también puede suceder, bastaría con desinstalarlo y volverlo a instalar. O de repente actualizarlo, o de repente algún parche que tenga. Entonces es algo que no requiere dinero. Pero en cambio si es una pieza física, ahí sí probablemente tengas que cambiarlo, lo cual ya sería un gasto económico. Luego vamos a seguir hablando de programas. Bueno, elementos del escritorio de Windows. Como bien saben, todos los escritorios tienen iconos, de los cuales hay dos características. Los que son los iconos de carpetas o iconos de programas y los que son acceso directos. Por ejemplo, ¿cómo sé que es un acceso directo? Porque los accesos directos tienen una flechita en la esquina inferior del lado izquierdo.
esquina inferior del lado izquierdo tienen una flechita. Y eso serían los accesos directos. Una pregunta puede ser, ¿para qué sirven los accesos directos? Sirven para que cuando tú tengas escritorio, o en tu escritorio mejor dicho, no guardes los documentos ahí, sino simplemente un icono o un acceso directo, un elemento de esta característica, para que te redirija a donde se encuentra la información. Entonces son cosas que también uno tiene que tener en cuenta. Un acceso directo simplemente es un vínculo que te va a redirigir a otra parte del sistema operativo. Nada más. Es por eso que en escritorio, en tema de programas, solamente tiene los accesos directos. ¿Qué otra ventaja tiene un acceso directo? Que cuando tú le das clic derecho, tiene una opción que dice abrir ubicación. A ver, les muestro. A ver, por ejemplo, acá tengo un programa que se llama Git Clean, que es para limpiar la memoria RAM cuando se llena de información, que es de la caché. La caché, vamos a llamarlo por ahora memoria RAM, que es algo memoria aleatoria. Por ejemplo, a ver, creo que ese punto también es bueno que lo comente. En el celular, el celular no solamente se llena información de música, video, fotos o todo lo que te comparten en WhatsApp o en Facebook. No solamente se llena eso, sino también se llena de contraseñas, de páginas que hayas visitado, tu historial, se llena de características que a lo largo de toda tu experiencia con el celular se ha ido guardando. Y todo eso es lo que se puede guardar en la memoria caché. Por eso digo, para que tengan una mejor idea, vamos a llamarlo memoria RAM. Entonces todo eso no es fácil que uno lo limpie. O no es algo visual, como que hagas clic derecho y eliminar. Sino que requieres de algunas aplicaciones para poder limpiar esa memoria. Entonces, ¿se puede hacer? Sí. Entonces, en el caso de las PC, yo utilizo esta aplicación. Le voy a compartir el link si es que acaso quieran limpiar su memoria caché de la, de la laptop o de la PC. A ver, les comparto el link. Hay varias aplicaciones que hacen esto, pero al menos esta es la que yo utilizo para limpiar la memoria caché de o los archivos o las cosas que esté utilizando, los recursos que esté consumiendo Windows, que son recursos que usualmente están en un segundo plano. Entonces, en el celular de la misma manera. Por eso de repente en publicidad hayas visto aplicaciones en las cuales siempre estás en constante limpieza para que mejore el rendimiento. Algunas son buenas, otras no. En la actualidad no sabría decirte qué aplicación recomendar en celulares, ya que no estoy muy familiarizado actualmente en lo del celular. ¿Qué aplicaciones son buenas? Hay varias, como ya comentaba. Una de ellas es CCleaner, creo que así se llama. A ver. Sí, de repente tengas instalada estas de acá. ¿Sí? En el celular tienes esta aplicación, CCleaner, ya que tiene una versión para escritorio o para PC como para celular. Y así como ellas, hay muchas. ¿Y qué es lo que hacen? Hacen una limpieza de eso de lo que uno no puede eliminar fácilmente. No es como una foto, que le das clic derecho y eliminar. O un video, un mensaje, una aplicación. No es tan simple eliminar esa información, porque está guardado en otro lugar o con otras características. Entonces, tanto el celular como la computadora necesitan este tipo de limpieza. Otro punto que voy a comentarlo ahorita, ya que estoy hablando de limpiezas. Hay un tipo de virus, ¿verdad? Esa clase de virus no la terminamos. Hay un tipo de virus que usualmente se aloja en el sistema, en el navegador. Se aloja en Chrome. ¿Y cómo sabes que se aloja en Chrome? Porque cuando tú abres el navegador, te abre páginas que tú no estás ingresando. ¿Te ha pasado eso? Por favor, coméntame para hablar más sobre eso. Quiero saber qué tanto saben. ¿Te ha pasado que alguna Sí vez, me ha pasado cuando descargo música. ujú, que cuando estás ingresando al navegador, en vez de que te aparezca Google, te aparece otras páginas? Por ejemplo, a veces te aparece Bing. A ver, a veces te aparece de la empresa. En vez de que te aparezca Chrome,
te aparecen otras páginas. Dentro de ellas, a veces te aparece Ask como navegador. Sí, a veces, en vez de que te aparezca Chrome, te aparece otra página. O te aparece Ask, que es otro navegador, o a veces te aparece Bing. O te aparece cualquier página en realidad. Te puede aparecer cualquier tipo de página. ¿Por qué sucede esto? Porque es un virus, ¿sí? Es un archivo malicioso que está alojado en el navegador. Y este virus no se limpia tan fácilmente. Es un poco distinto la manera de cómo erradicarlo, ya que es tan molesto que no basta con que desinstales la aplicación. Tú la puedes desinstalar y volverla a instalar y este archivo malicioso seguirá ahí. Entonces, ¿cuál es la solución? Instalar otra aplicación, obviamente. Ahí les voy a comentar uno. Déjame acordar su nombre. Ay, me olvidé su nombre. Pero recordarlo para antes de terminar la clase. Sí, se me fue su nombre. Ya que hace tiempo que no lo utilizo. Pero es para eso, como comentaba. Es para cuando es un virus que no es netamente en el sistema operativo, sino que está alojado en el navegador. Netamente con el problema del navegador. Cuando te abre más páginas o te abren otras cosas. Cuando el problema es netamente el navegador, le requiere otro tipo de limpieza de la misma manera. Bueno, seguimos viendo. Entonces, dentro de nuestro sistema operativo tenemos un menú de inicio. Y este menú es tan importante que, como ya comenté, en el sistema operativo Windows 8 nos lo quitaron. Nos quitaron esta barrita. Tanto fue así que el reclamo que tuvieron que volver a agregarlo. Y por eso nació Windows 8.1. El Windows 8 como tal no se utilizó, al menos no mucho tiempo. Tuvieron que sacar un parche que se llamó Windows 8.1. Entonces el 8.1 sí fue el que se utilizó bastantes años, pero no la versión 8 como tal, por lo que no traía la barra. ¿Y por qué no traía la barra? Porque para esa época tenían la idea, se pensaba que todo iba a ser pantallas táctiles, en las cuales mediante el dedo, ya no un cursor, puedas navegar por todo el sistema operativo. Bajo esa lógica o bajo esa idea se concibió o se creó Windows 8. Pero ya luego se contrastó de que no era viable, de que el público o los usuarios, los clientes no estaban a gustos, se sentían perdidos, porque uno para poder navegar ya no era como ingresar acá a inicio o tener tus programitas acá abajo, ya no. Eso de ahí lo habían retirado. Y luego lo tuvieron que volver a agregar y tuvieron que, aparte de eso, tuvieron que seguirlo añadiendo a las siguientes versiones. ¿Cuáles son? Windows 10. Ujú. De ahí está Windows 10. ¿Qué más? Los iconos, bueno, que ya comenté. Ah, en esta barrita de acá abajo, o en la parte del lado derecho, tenemos acá algunas opciones. Dentro de ellas están los temas de los drivers o programitas pequeños que son más que todo utilitarios. Ya que dentro de Windows hay tres grupos, que son los sistemas operativos, que ya hemos visto, que son programas amplios, grandes. Luego están los programas como tal, o programas de ayuda como puede ser Word, Excel, PowerPoint, CorelDRAW, programas como tal. Y por último están los utilitarios. ¿Cuáles son los utilitarios? Son programas que no sirven para poder utilizar otras cosas, como por ejemplo WinRAR, que es uno que he comentado bastante, Adobe Reader, que es para poder ver PDF, VLB creo que así se llama, para poder ver videos. Entonces, ese tipo de programas que sirven para otras cosas son los conocidos como utilitarios. Y la mayoría de programas utilitarios están acá. Por ejemplo, acá tengo uno de Nvidia, acá de una plataforma de videojuegos. Por acá es iQ, que es para periféricos que tengo. Entonces son utilitarios que he instalado en mi sistema operativo. ¿Qué otras cosas acá tengo? Por ejemplo, el volumen. En mi caso yo tengo para escoger distintos dispositivos. Por ejemplo, tengo un altavoz que es de los parlantes. Tengo el de Nvidia. Tengo mi monitor tiene parlantes, que son los que yo utilizo. De los auriculares.
¿sí? Tengo para escoger distintos dispositivos. Esto también de repente ustedes lo tengan. Que puedan escoger distintos periféricos para poder escuchar. Entonces, en mi caso yo tengo tres, nuevamente menciono. Tengo los altavoces, que son los parlantes, los auriculares y por último los parlantes incorporados que tiene mi monitor. Ya que también hay monitores que tienen en su creación tienen audio, tienen parlantes obviamente, para poder escuchar. Ujú. ¿Qué más tenemos? El idioma. En mi caso yo tengo español Perú y el de inglés. El idioma inglés. ¿Es bueno tener idiomas o más de un idioma? Sí, dependiendo de tu teclado. Esto más que todo va a depender de tu teclado. Si en tu teclado ves que no trae la letra ñ, ¿sí? Ahorita de repente puedas ver en tu teclado. Si no trae la letra ñ, es porque tu teclado o el aparato o la laptop es una laptop de América del Norte. Se ha traído de otro lugar. Porque allá en Estados Unidos, en Canadá, en otros países, no utilizan la ñ. O no existe, mejor dicho, esa letra. Entonces trae otro tipo de iconos. Pero si en tu teclado trae la letra ñ, ya es un teclado latinoamericano de repente. Teclado que sí utilizamos acá la ñ. Entonces son dos cosas a tener en cuenta. En mi caso yo utilizo ambas. ¿Por qué? Porque si utilizo acá español Perú, voy a poder escribir la ñ. A ver, voy a poder escribir la letra ñ. Ahí está. Pero si lo cambio ahora de idioma, presionando la misma tecla me va a aparecer lo siguiente. El punto y coma. Ya. Y entonces, ¿para qué me serviría tener ambos? Porque los simbolitos que tiene mi teclado, o las teclas que supuestamente dicen, si yo quisiera en verdad utilizar esas, tendría que utilizar su idioma, ¿cómo diría? Su idioma de origen, o su idioma materno de repente, para poder saber que si yo presiono esa tecla, en verdad voy a digitar esa tecla. Porque si yo lo dejo ahorita en español, esas teclas que dice mi teclado no son las que en verdad son las que yo estoy utilizando. Si de repente suena como trabalengua. Por ejemplo, yo voy a presionar ahorita por ejemplo, el Shift más y me aparece esta tecla, interrogación. Entonces las que dice mi teclado ser no son, no es. Tendría que utilizar su idioma de fábrica o su idioma natal, que es el inglés, para poder yo saber que en verdad que si presiono esta tecla, en verdad es la que yo estoy seleccionando. Entonces es una cosa a tener en cuenta también. Te puede pasar en las cabinas de internet, en la laptop de otra persona, en tu propio caso de la misma manera. Entonces, en conclusión, si quieres saber qué teclas en verdad tiene tu teclado o a la hora que tú presiones, tienes que saber en qué idioma ha sido concebido. ¿Y cómo te das cuenta muy rápido si trae la ñ o no? Si trae la ñ, es latinoamericano. Si no trae la ñ, ya es de la otra parte del mundo. ¿Cómo instalo idiomas? Y eso lo voy a comentar después del primer corte. Primera pausa. Sí, para tomar un poquito de agua. Primera pausa, chicos. Ya, chicos, continuamos. A ver, estaba comentando sobre los idiomas. Recuerdo también que una vez tuve una alumna que su laptop estaba en idioma portugués. Pero no era un error. Estaba hablando solo. ¿Qué tal, chicos? Ya continuamos. Continuamos. Tenía desactivado el micrófono. Comentaba que tenía una alumna que tenía su laptop en portugués. Pero no era un error, sino que ella en verdad hablaba portugués. Y el idioma que tenía instalado, aparte del inglés, era portugués. En el cual, al ser el idioma del sistema operativo en portugués, las aplicaciones le aparecían en ese idioma. Por ejemplo, cuando ella escribía una función, tenía que escribirlo en portugués para poder aplicar la función. Entonces son cosas que también uno tiene que tener en cuenta. Aparte también una extensión en el propio sistema. Por ejemplo, el próximo módulo es de Word. Ya les voy a hablar un poco sobre esas extensiones. Por ahora les voy a hablar del idioma del sistema operativo. Entonces, ¿cómo puedo agregar idiomas? Acá.
donde está el idioma, clic derecho, mejor dicho, clic izquierdo, preferencia de idioma, y acá en agregar un idioma. Entonces le doy clic a agregar un idioma y escojo el idioma que yo quiera agregar. Entonces ahí buscas qué idioma quieres agregar y eso sería todo. Por ejemplo, acá en español hay varios. Español Chile, Bolivia, América Latina. El que yo tenía instalado era el de acá, Español Perú. Ya que hay otros distintos tipos de español. Lo mismo con el resto de idiomas. Entonces, o puedes instalar el paquete completo, que es el texto, texto en voz, escritura manual, reconocimiento de voz. O solamente instalar el tema de las letras, nada más. Son cosas que uno puede agregar. Bueno, entonces ahí buscas el idioma que quieras y lo puedes instalar. Para poder hacer esto necesitas tener internet. Si no tienes internet no vas a poder agregar estos idiomas. Así que también tenlo presente. Bueno, ¿qué otra cosa más tenemos por aquí? Nuestro calendario. A ver. Ahora estás acá. Ajuste de fecha y hora. ¿Está bien? A ver. Acá está nuestro calendario. Clic derecho. Ajuste de fecha y hora. Dentro de ajuste y fecha y hora hay varias formas de escoger un idioma, un horario. Puede ser en ajuste de hora automático. Si lo dejas en automático es porque va a estar sincronizado con internet. O sea, va a agarrar el horario de que sea de que figure en internet. O el que le dé la propia empresa mediante internet. O sea, internet, llamémoslo, nada más. Por otro lado tenemos la zona horaria, que debería estar acá en Bogotá, Lima, Quito, Río Branco, ya que hay distintas zonas horarias. Es importante que tenga la misma zona horaria de aquí. Mm, sí, sí, es importante que tenga la misma zona horaria. Porque si no la tienes, por ejemplo, en el caso de Google Meets, creo que tomaba la zona horaria de tu computadora. Yo recuerdo que una vez lo tenía desconfigurado y, por ejemplo, tenía la zona horaria de otro país. Por ejemplo, de acá, a ver, Guadalajara, México. Y a la hora que veía el horario no figuraba, no estaba, mejor dicho, no estaba a la par. Mire, ahora dice 7:40, cuando en realidad es 8:40. Está una hora atrasado. Bueno, entonces acá sí es importante que esté en nuestra zona horaria. ¿Y cuál es la de nosotros? Esta de aquí. Bogotá, Lima, Quito, Río Branco. Ahí es donde está nuestra zona horaria. Sí. Ya, ¿qué más? Bueno, ya vimos de las fechas. Región. Bueno, acá por defecto la región va a estar en Perú. Nuestro idioma también español Perú. Y el tema de la voz. Bueno, acá solamente tenemos dos. Español México e inglés Estados Unidos. Dependiendo de los que tú hayas instalado. Por eso que cuando instalas acá un paquete en idioma. Cuando tú instalas acá un idioma, se instala un paquete. ¿Y qué contiene ese paquete? Las letras y a la vez el reconocimiento de voz. Porque el sistema operativo tiene una aplicación que se llama Cortana. Tiene una iOS, mejor dicho, una inteligencia artificial. Acá está. Si alguna vez han utilizado Cortana, coméntame porfa. ¿Alguna vez han utilizado esta aplicación? Viene instalada por defecto en el sistema operativo. Hasta te dice, hola, soy Cortana. Así te dice, hola, soy Cortana. Bueno, como decía, Cortana es una inteligencia artificial desarrollada por Microsoft, que viene por defecto. Entonces, ¿de qué va a depender de que tú le hables en español, en inglés, en francés, en cualquier idioma? Va a depender de esto, del paquete de idiomas que tú tengas instalado. En mi caso yo solo tengo español e inglés. Es por eso que en voz solamente me aparecen ambos, español de México y el inglés estadounidense. Entonces tendría que instalar más idiomas o más paquetes para poder de repente, si yo quisiera interactuar con el sistema operativo por comando de voz, tendría que instalar esos paquetes.
Antes habían otros programas y actualmente los hay, pero no son muy, llamémoslo, populares, porque la forma en cómo interactuamos con el sistema operativo o con la PC es mediante el uso del teclado y del ratón, no por comando de voz. Sí, dime. ¿Cómo activarlo? Ah, ¿cómo activas Cortana? A ver, acá está. Cortana aplicación. Lo tienes instalado por defecto, como dije. Ya está. Cortana, bueno, ahorita dice que no está disponible en mi región porque no lo tengo actualizado. En el cual en la mayoría de PC o de laptops viene actualizado por el tema de la región. Bueno, ahorita no sé por qué está desactualizado, pero se utiliza por comando de voz. No es muy utilizado, comentaba, porque nuestra forma de utilizar Windows es por teclado y por mouse, no por comando de voz. Por eso es que no tiene tampoco mucho soporte o mucha utilidad. Pero sí es una inteligencia artificial como tal. Como por ejemplo que tú le digas a Cortana, abre Chrome o abre Word. Lo puede hacer, pero es más rápido que tú ingreses al mismo programa. Por eso que no tiene mucha utilidad, al menos, en el propio sistema operativo. Tendría, si fuera mucho más preciso o mucho más rápido, pero como no lo es todavía, ninguna inteligencia artificial todavía lo es, así inmediato, en tiempo real, eh, todavía no tendría mucha utilidad, por ahora. Al menos por ese detalle, diría. Por el caso de a tiempo real que haga lo que uno le indique. Bueno, seguimos viendo, a ver. Ya hablamos de las ventanas. A ver acá. El uso de las ventanas. Como comenté en una ocasión, eh, Windows viene con un conjunto de aplicaciones o de programas que ya los ha traído a lo largo de toda su existencia. Dentro de ellas, bloc de notas, como figura acá en la imagen. En realidad hay muchas más, que antiguamente eran mucho más utilizadas. Cuando tú ingresabas a inicio, programas, accesorios de Windows y acá te aparecían un montón de programas. A ver, voy a colocar otra imagen. Profe, me sale inicio sesión. Tengo que crear una nueva cuenta. Dime. Tengo una cuenta de Windows. Ya. Ah, me estás preguntando por Cortana. Sí, ¿No te sale el mismo mensaje que a mí me apareció por la región? no. ¿Qué te pareció? Prende para crear un correo. Ya. Tienes que ingresar con una cuenta de Microsoft. O sea, si tienes Hotmail, lo podrías hacer. Si no, tendrás que crear uno. Sí, sí, sí. Ya. Bueno, está hablando de de los accesorios, que antiguamente ingresábamos de esta manera. Inicio, programas, accesorios, y aparecían una serie de programas que a lo largo del tiempo, desde la versión 95, los ha ido trayendo. ¿Cuáles son? Blog de notas, Paint, WordPad, el tema de los jueguitos, de los games, de la misma manera. Son pequeñas aplicaciones que ha ido trayendo todas las versiones. Tanto es decir que algunas ya prácticamente se están quedando atrás. Como por ejemplo Paint. Si les comenté, ¿verdad? Que Paint tiene una versión más actual que se llama Paint 3D. En vista de que hay una versión más actual, la quieren dar de baja. Quieren retirarlo de la instalación. Quieren retirarlo de todo el paquete que es Windows en sí. Hay personas que no quieren porque les trae recuerdos, porque están muy acostumbrados. Y hay otras que simplemente no lo utilizan o no le dan, no les parece muy relevante. En el caso mío, para mí sí me resulta muy importante. ¿Por qué? Porque cuando de repente yo hago manuales o hago algún documento que quiera hacer paso a paso, tengo que tomar fotocapturas. Por ejemplo, si ahorita yo tomo una fotocaptura, o cómo se toma una fotocaptura, es presionando la tecla, a ver, control print. A ver, paint. Ok, mira, le voy a mostrar una fotocaptura. Ahí está. Mira, ahorita tomo esta fotocaptura. Esa es la fotocaptura que yo he tomado ahorita. ¿Cómo la he tomado? Con control print. ¿Cuál es la tecla print? La que está en la parte superior,
en la parte de arriba donde están las direccionales, derecha, izquierda, arriba, abajo. En la parte superior hay varias teclas, pausa, scroll, y hay una que se llama print screen, que está en la esquina superior del lado izquierdo, si no me equivoco. Esa es la tecla para tomar una fotocaptura. Presionas control print y va a tomar una foto de lo que tú estés visualizando en ese momento en el monitor. En mi caso, cuando tomé la fotocaptura, me apareció de los dos monitores que yo estoy utilizando. Uno de ellos es el que ustedes están viendo y por otro lado donde tengo el navegador. O sea, la reunión de Google Meets. Entonces, ¿para qué me sirve? Entonces, tomando la fotocaptura con la herramienta recortar, escojo únicamente la parte que quiero que me va a servir. Y es una manera en la cual yo lo utilizo en la actualidad. ¿Hay otra manera o hay otra aplicación para poder hacer esto? Sí, que es la herramienta de recorte. Pero no estoy muy acostumbrado a utilizarlo. También les voy a mencionar, en el caso que de repente quieran utilizarla. Pero volviendo acá al tema de Paint, esta es una de las razones por la cual hoy por hoy yo lo utilizo. Tomar fotocapturas y recortarlas acá. Y luego ya las guardo y voy armando un documento en Word, un PDF o X documento. Entonces una de las razones por las cuales a mí sí me sirve, al menos. A mí sí me sirve Paint. Y si lo retiraran, bueno, tendría que volver a instalarlo. Porque ya estaría llamémoslo la Microsoft Store, en la tienda de Microsoft para volver a instalarlo. Pero ya no vendría por defecto. O sea, ya no vendría cuando uno instala Windows. ¿Qué más? Bueno, tenemos también los botones para minimizar, maximizar, restaurar, cerrar, que son botones ya que ustedes de repente ya conozcan, que ya están muy familiarizados. Siempre van a estar en la parte superior en el lado derecho. Cerrar, minimizar, maximizar, que ocupe todo el tamaño de la pestaña. Son cosas que ya han ido viniendo a lo largo de todos los navegadores. En la actualidad ya no tienen colores. Antes sí traían colores, en el cual la X, que era para cerrar, venía de color rojo. Creo que era hasta Windows 7. Windows 8 y el XP, disculpen, Windows 10, retiraron los colores. Ahora todos están de una forma uniforme. Solamente cuando estás en un navegador, cuando tu cursor está en la parte superior de cerrar, se pinta de un color, nada más. Pero antes traían colores, ya no. ¿Qué más? La barra de desplazamiento, que es una barra que nos sirve para poder, de cierta manera, poder avanzar, retroceder en un documento. También la barra de tareas, que es nuestra barrita en la cual nosotros podemos guardar nuestros iconos o agregar los programas que uno usualmente más utilice. En mi caso yo tengo agregado varios. Por ejemplo, tengo este de Steam, tengo Filmora, que utilizo bastante. Tengo esta aplicación de iQ que es para los periféricos, blog de notas, BlueStack, Stick Notes, navegador de archivos, Chrome y nada más. Son las aplicaciones que yo más utilizo y que las he anclado. ¿Cómo se ancla una aplicación? A ver, por ejemplo, ahorita voy a cerrar Paint. Ahorita ya lo cerré. Voy a volver a abrir Paint. Ya se acaba de abrir Paint. Y si yo quisiera anclarlo o grabarlo acá en mi barra de tareas, tendría que darle clic derecho, anclar. Anclar a la barra de tareas. Entonces yo le doy un clic acá. Y cuando yo lo cierre, va a seguir estando ahí. Ya se quedó grabado, se ha quedado anclado a mi barra de tareas. ¿Es útil hacer esto? Sí. Porque, por ejemplo, en mi caso, yo los iconos no los tengo acá. Por ejemplo, acá Chrome lo puedo borrar, no lo utilizo de acá. Este tampoco, acá tampoco, no lo utilizo de acá. Filmora tampoco lo necesitaría, ya que ya los tengo anclados por acá. Aquí tampoco, me falta borrar. Y así tendría el escritorio mucho más vacío, lo cual es lo ideal. Lo ideal es que el escritorio esté lo más vacío posible. Al menos que tenga solamente acceso directos, pero no carpetas.
Y si tuvieras carpetas, hasta creo que hasta eso podría ser viable. Pero si ya tuvieras documentos así lleno todo tu escritorio, ya no sería para nada recomendable que esté de esa manera. Siempre lo que uno tiene que entender es que todo esto esté vacío, no colocar lo mínimo de información. Más que todo si la PC fuera de recursos ajustados, porque mientras más contenido tengas en escritorio, tu computadora va a demorar más en prender o va a demorar más en encender. Mientras más vacío esté eso, más rápido va a encender. Eso sí no es un mito, eso sí es verdad. Así que también téngalo presente. Y pueden hacer el intento en el caso que tengan escritorio lleno. Recomendación: limpia, depura toda la información que tú tengas. Date el tiempo de organizar todo en carpetas y borra lo que no utilices. También es muy buena práctica. Bueno, ahora estamos viendo. Antes de pasar a este tema de creación y organización de iconos en escritorio, voy a compartirles el Kahoot del día de hoy. Verdad, me estaba olvidando. Recuerden que de ahí vienen las preguntas para la evaluación final. De aquí no tenemos. Sí, te escucho. Todavía. Esta es la número 2, la voy a subir hoy día. Gracias por acordarme. Sí. A ver. Como comentaba, de aquí no tenemos evaluación hasta el día 26, que es la última clase. ¿Sí? Lo comenté en la primera clase. El día 26 estamos terminando, que es la clase número 10. Y ese día va a ser la última evaluación. ¿Y qué preguntas van a venir en la evaluación? Las que vamos a ver a partir de hoy día. A ver. Ahí les comparto el del día de hoy. Un momento. Ya. Acá está. A ver, les comparto el link. ¿Qué preguntas van a venir en la evaluación? Las que coloque a partir de hoy día. A ver, ya les compartí el link del Kahoot de ahora. Cuando ustedes ingresen ahí, debe aparecer lo siguiente. Play Kahoot Trivia 4. A ver, colocan su nombre. Y ahora jugamos un rato. Esta vez son 10 preguntas. A ver. Verdadero y falso. El sistema operativo en el software el sistema operativo es el software que coordina y dirige todos los servicios y aplicaciones que utiliza el usuario. ¿Verdadero o falso? Sí, sí, sí. Pueden ingresar también para jugar conmigo. Recuerden que estas preguntas las tomo en la evaluación final. Sí, escojo las preguntas de todo lo que vamos a ver a partir de hoy día y de ahí van a venir para la evaluación final. Preguntaba, el sistema operativo es el software, un programa que coordina y dirige todos los servicios y aplicaciones que utiliza el usuario. Verdadero, ya que el sistema operativo es el programa más grande, más complejo que tiene la computadora. Es el que abarca todos. Todos los programas que uno utiliza son mediante el sistema operativo. Sin un sistema operativo, la computadora no podría utilizarse de la manera como estamos tan acostumbrados. Por ejemplo, no puedes utilizar Word si no tienes un sistema operativo. No puedes utilizar un juego o X cosa si no tuvieras un sistema operativo. Siguiente pregunta. Pregunta 2. No es un sistema operativo. No es un sistema operativo. Windows, DOS, Linux o Ardora. Por descarte sale. Por descarte creo que sale la pregunta. Windows, como ya saben, si es un sistema operativo. Dime. Claro. Windows, como ya saben, si es un sistema operativo.
Linux, ya lo comenté el día de hoy. DOS era un sistema operativo antiguo. Ahí les muestro. Sí se los había mostrado. Por ejemplo, si se te hace familiar este iconito, es porque probablemente tengas 30 años. O más de 28 diría. Más de 25. Si recuerdas habrás visto este icono cuando ingresabas a Windows. Si no, no. Ujú. Sí, era un icono muy característico de cómo se utilizaba antiguamente, ya que era un sistema operativo o una forma de comandos ya muy obsoleta. Y por último, Ardora. Ardora sí no es un sistema operativo, es una aplicación. Siguiente, pregunta 3. ¿Los sistemas operativos dan una correcta función a los drivers? Recuerden que drivers son pequeñas aplicaciones o pequeños programas que sirven para que los periféricos, ya sea el teclado, el mouse, el monitor, parlantes, auriculares, X cosa, funcione mejor. Entonces, dice, los sistemas operativos dan una correcta función a los drivers. Verdadero. Entonces, pero los drivers en general sirven para que puedan funcionar mejor. Ejemplo, la impresora es un muy buen ejemplo. Cuando tú conectas una impresora a una PC, no basta con eso. No basta con que simplemente conectes el cable de la impresora a la computadora. Aparte de eso, te necesitas instalar un driver, que si no lo instalas, no va a poder funcionar correctamente. Cuando tú ingreses, por ejemplo, a ver a Word, o acá mismo en PowerPoint, archivo, imprimir. Aquí en impresora tiene que figurar la impresora que está conectada. Pero para que lo puedas reconocer, no es algo que lo haga inmediato o por defecto, sino que tienes que instalar un driver en específico. ¿Y qué es un driver? Es una aplicación, un pequeño programa, una extensión para que pueda funcionar correctamente. ¿Cuál es la manera de buscar un driver en el caso que ustedes no lo tengan? Porque esto es algo muy común. De repente tienes una impresora y se te perdió el CD de instalación. Se te perdió, se te extravió, X cosa que le haya sucedido. Y lo necesitas para que puedas reconocer tu computadora, la impresora. ¿Cuál es la solución? Que en internet busques el driver. Por ejemplo, a ver, se me ocurre buscar. Vas a buscar así, driver. Por ejemplo, si fuera de una Epson, no, de cualquier empresa en realidad. A ver, driver. Voy a buscar de una Canon porque es la que yo tengo. Canon. Vas a buscar de esta manera. Vas a colocar primero la palabra driver y luego colocas el nombre de la impresora y luego el modelo. Por ejemplo, en mi caso yo he colocado driver, Canon y MX. Porque ahorita no me acuerdo qué modelo es. Vas a ingresar a la página de Canon, o sea de Epson, y vas a buscar aquí el nombre o el modelo de tu impresora. Por ejemplo, a ver, mi impresora es la, la Pixma MG 3000. Está acá, 3240. Le doy un clic, busco driver y le doy clic en descarga. Nada más. Ahí termina todo. Ese es en el caso que se te haya perdido el CD de instalación. Lo descargas, lo instalas, sigues los pasos de instalación y ya vas a poder imprimir. Es muy importante que instales el driver porque si no, no lo va a poder reconocer. Es por eso que menciono que es un ejemplo muy concreto, muy claro de la necesidad de los drivers. En el caso del teclado y del mouse, no es tan así, porque son periféricos genéricos. Son periféricos llamémoslo universales. Pero de la impresora, o de una cámara, o de unos auriculares o parlantes de gama alta, ahí sí necesitan. Por ejemplo, yo tengo acá, como decía, el de IQ, mira. Este es de un driver de unos auriculares de gama media, en los cuales ya es toda una aplicación que tiene para poder utilizarlo. Hasta que demora en cargar. Acá está.
Por ejemplo, estos son los auriculares o los periféricos que yo tengo ahorita utilizando. Tengo un mouse de la marca Corsair y tengo unos auriculares de la marca Corsair, con los cuales yo ya puedo interactuar de cierta manera, ya sea cambiando estéreo a 7.1, ya sea cambiándole el volumen, efectos de iluminación, preajustes, el tipo de sonido. Por acá por el lado del mouse de la misma manera, los colores que quiero que tenga, la velocidad del DPI, una serie de cosas que puedo modificar. Entonces, cuando requiere un mouse o un teclado driver, cuando ya son productos de gama media para arriba, son productos que ya tienen más funcionalidades. En este caso, colores en realidad, las luces que tiene. Bueno, esto es lo de la impresora. Pueden preguntar este punto, de repente tienen alguna duda de esto del driver de la impresora, porque es algo muy común, como comentaba, que se suelen perder esos CDs. Por eso cuando compres una impresora o tengas tu impresora, el driver o el CD de instalación que te viene, cuídalo bastante, porque lo vas a necesitar cada vez que formatees la computadora, vas a tener que volver a instalar ese driver. O si la impresora la vayas a utilizar en otra PC, de la misma manera. Vas a tener que instalar ese driver. ¿Pero pueden preguntar de este punto? ¿Sí? ¿No tienen preguntas? Bueno. Ah, cada driver es en específico, no es genérico. Si, si en el caso fuera de tu impresora, tienes que buscar exactamente el driver o ese programita de esa impresora. No son genéricos. Cada uno o cada impresora tiene un driver en específico. No es complicado encontrarlo en internet. Es muy simple. Todos los drivers de todas las impresoras sí lo vas a encontrar fácilmente en internet. Tendría que ser una impresora muy muy antigua para que de repente te cueste trabajo. Bueno, seguimos con las preguntas. A ver. Pregunta 4. Identifica un componente del sistema operativo. Sistema de archivos, interpretación de núcleos, data o información. Bueno, esta de acá no lo comenté, ahora vamos a ver. Sistema de archivos. Por sistema de archivos se refiere acá a esta ventanita de acá, que nos sirve para poder navegar por todos los programas que nosotros tengamos. Interpretación de núcleos, bueno, tiene que ver con el sistema operativo. La data del tampoco. E información es algo muy vacío. Información, pero no dice de qué. ¿Sabes cuál sería un componente? Sí, un sistema de archivos. Pregunta 5. El sistema de archivos es el registro de archivos donde adquiere una estructura arbórea. ¿Qué se refiere a estructura arbórea? Se refiere a la ramificación de las carpetas. Por ejemplo, recuerdo cuando a mí me estaban enseñando sobre computadoras. Hace mucho tiempo. Me dejaban este tipo de tareas. De crear carpetas sobre carpetas. Por ejemplo, me decían que crea una carpeta que se llame, por ejemplo, colegio. Y que dentro de esa carpeta cree más carpetas. Por ejemplo, una que se llame matemática. Otra que se llame, por ejemplo, EPT. Los cursos de colegio EPT. Y que dentro de matemática, por ejemplo, cree otra carpeta que se llame, por ejemplo, a ver, álgebra, geometría, trigonometría. Y esto se refiere a la estructura arbórea, que parte de una carpeta y que internamente van a haber más carpetas. Esto era una práctica muy común que dejaban antiguamente. En la actualidad ya no se suele dejar este tipo de tareas a los estudiantes de que creen carpetas sobre carpetas. En general, yo creo que sí debería seguir, pero no sé, con una finalidad mucho más puntual. Porque solamente era eso. Lo comento por lo que esto era cuando yo estaba estudiando. Cuando estaba en colegio me dejaban estas tareas de crear carpetas sobre carpetas. Bueno, entonces decía, el sistema de archivos es el registro de archivos donde adquiere una estructura arbórea verdadero.
¿Por qué se refiere a arbórea? Porque se ramifica, se divide en varias carpetas o en documentos. Dice, una de las funciones del sistema operativo es administrar al CPU gracias a un algoritmo de programación, verdadero o falso. Ya, verdadero. El sistema operativo, como ya coloqué en la diapositiva, lo que va a hacer, creo que está en la número 3, es controlar y gestionar. Va a gestionar todos los recursos. ¿Y qué me refiero por recursos? El CPU, los teclados, el mouse, todas las piezas prácticamente de la computadora. Eso es lo que va a hacer el sistema operativo. Por ejemplo, una pregunta buena sería, mm, en una PC, ¿el rendimiento va a ser igual si tienes sistema operativo Windows 7 o Windows 10? O sea, la misma computadora, las mismas características físicas, ¿va a funcionar o va a rendir igual si tuviera Windows 7 o Windows 10? ¿Cuál creen que sea la respuesta? ¿Sí o no? Repito la pregunta. En una PC, ¿sí? Los componentes físicos que tenga, el, el disco duro, el procesador, la placa, la memoria, todo que sea lo mismo. Pero ¿en dónde va a rendir más? ¿Con Windows 7 o con Windows 10? ¿Qué creen ustedes? ¿Rendirá igual? ¿Rendirá mejor? ¿Peor? ¿Qué dicen? Con el 7. Igual, ¿qué Con dicen el por ahí? 10, profesor. Por el 0 nos dice el 10. Rendirá mejor con el 10. ¿Qué dice por ahí? Nicole, Adriana, Marisol, Renato, Stephanie? ¿Qué dicen? ¿Igual? ¿Mejor o peor? Con el 10, con el 10. Con el 10. Mm, actualmente sí con el 10. Actualmente. Antiguamente no. Porque todo depende de qué tan pulido esté el sistema operativo. Ya que Windows 10, ¿qué me refiero con pulido? Por ejemplo, Mami, cuando de repente te ha ven pasado, cuando te invito. de repente te ha pasado que cuando querías apagar la computadora, archivo inicio apagar te aparecía apagar y actualizar o reiniciar y actualizar. Y si actualizabas o actualizabas el sistema operativo, demoraba en encender a la hora que apagaba o a la hora que encendía. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo ahí? Está instalando parches, está instalando drivers, está instalando cosas para que funcione entre comillas algunas veces. Lo ideal sería que sí, funcione mejor. Algunas veces esas actualizaciones hace que funcione peor, lo cual no debería. Debería ser que todas las actualizaciones sea para mejorar el rendimiento. Y en la actualidad Windows 10 ya está bien pulido, ya ha sido bastante de todos los errores que ha tenido a lo largo, o mejor dicho, desde su concepción ya se han pulido. Y ahora, hoy por hoy, Windows 10 es mejor que gestiona mejor los recursos que otros sistemas operativos. ¿Y por qué lo gestiona mejor? Porque Windows 7 o Windows 8 ya están en una etapa final. O sea, ya no se están actualizando como Windows 10. Por lo que ya son antiguos. No tendría sentido ya estar actualizando sistemas operativos que ya están entre comillas obsoletos. Ese es un caso que le sucedió a Windows XP. En la actualidad tiene cero soporte. Ya tiene una versión netamente final. No lo van a actualizar. ¿Qué quiero decir? Que si existiera un nuevo programa, por ejemplo CorelDRAW versión 2021, y tú lo quieras instalar en un sistema operativo que tiene XP, probablemente no te deje instalar. Porque sería un programa tan moderno con un sistema operativo tan antiguo que ya no tiene soporte, ya no tiene compatibilidad. Bajo esa lógica, Windows 7 y Windows 8 por ahora tienen soporte, pero en algún punto o en algún año lo van a dejar de dar. Windows 7 lo van a dar ya por versión final
ya no va a tener soporte y luego pasar a Windows 8 que tampoco va a tener soporte. Por ahora lo seguirá teniendo, porque todavía no hay un sistema operativo más allá del Windows 10. Cuando salga un nuevo sistema operativo, probablemente Windows 7 ya le dejen de dar soporte. Ya no se va a actualizar, ya no va a tener esos mensajes molestos de actualización, porque ya no hay nada nuevo que agregarle. Pregunta 7. Una de las características del sistema operativo es permitir administrar de manera eficiente los recursos del ordenador. Bueno, ya acabamos de comentar que sí. Lo que hace el sistema operativo es que pueda gestionar de una mejor manera todos los recursos que tenga. Les comento otro caso. A ver, el monitor que yo tengo es este de aquí, a ver. Ya, este es el monitor que yo tengo, el BenQ RL2455. Este monitor tiene parlantes incorporados. Ya, ¿a qué quiero llegar con esto? No es para lucirme, sino que cuando yo tenía instalado Windows 8, no podía utilizar los parlantes que tenía el monitor. Y así lo tuve gran tiempo. Creo que 2 años, creo que lo tuve de esa manera. No supe por qué no tenía sonido. Cosa que cuando yo lo compré, sí en las especificaciones venía que tenía bocinas. Pero no sabía. Instalaba el driver, los instalé, probé varias cosas, pero nunca le encontré solución. El por qué no podía utilizar el sonido que traía el propio monitor. Cuando cambié a Windows 10 o cuando actualicé el sistema operativo, recién comenzaron a funcionar los parlantes internos que tenía. Y era por un tema de incompatibilidad. El monitor era moderno y no tenía compatibilidad con Windows 7 o Windows 8. Por lo tanto no funcionaba ese apartado. Cuando cambié a Windows 10 recién comenzaron a funcionar. Luego me di cuenta que en la caja decía compatible con Windows 10 y no decía compatible con Windows otros sistemas operativos. Cosa que era un detalle que no lo tomé en cuenta en ese momento. Entonces también hay periféricos que solamente van a ser compatibles con el último sistema operativo. Dentro de ellos es este monitor. No todos los monitores tienen bocinas o parlantes. Son pocos los parlantes que tienen. Pregunta 8. ¿Los discos duros son dispositivos de almacenamiento de datos? Y esta pregunta ya es bastante puntual. Ya saben que sí. Y pregunta 10. No, pregunta 9 todavía. ¿Es un componente físico del disco duro? Bueno, esto de los componentes no lo he mencionado. Les he mostrado la imagen, pero no les... Pero más o menos viendo la imagen uno más o menos puede discernir cuáles son las partes que tiene. Es como si fuera un Blu-ray o un reproductor, un DVD, ¿verdad? Esos aparatitos cada vez se han quedado en el olvido. ¿Recuerdan cuando había el reproductor de DVD? Luego salió el reproductor de Blu-ray y en la actualidad ya poco venden eso. Yo no veo que en las revistas traigan reproductores. Pero antiguamente sí era muy común comprar reproductores de DVD y luego de Blu-ray. Tanto era así que el de DVD llegó a costar creo 100 soles. Reproductores nuevos. En cualquier marca. Philips, Sony, Samsung. Le encontrabas los reproductores de DVD a 100 soles. 100, 110, 120. Cuando el reproductor Blu-ray todavía estaba nuevecito. Recién llegado. En la actualidad ya creo que poco se utiliza. No, dice. Yo tengo uno que tiene wifi. Ujú. Ay, miren, ya le están agregando características. Yo tenía uno, Ajá, pero yo tengo uno que sí. tengo un televisor que no tiene wifi y con ese lo transforma y con ese puedo ver Netflix. Ah, ya, conviértelo. Ujú. Claro, sirve como un apartado adicional. Utilizas el sistema operativo que tiene el Blu-ray para poder conectarte a internet. Ujú.
Sí, también se puede hacer eso. También puedes utilizar un Chromecast. A ver, ¿qué es un Chromecast? Es un aparatito, así como el que están viendo ahora, que lo que va a hacer es convertir tu televisor en un dispositivo con otro sistema operativo, netamente de Android, de Google TV o también del Apple, en las cuales va a ser lo mismo que utilizas con tu Blu-ray. Entonces, si en algún punto quieres dejar de utilizar tu Blu-ray, puedes cambiarlo por un Chromecast, en el cual es mucho más pequeñito y puede estar ahí en el televisor. ¿Cuánto cuesta? Creo que 150, creo. No estoy muy seguro. Y hay otros también. Hay otras empresas que también sirven como Chromecast. Bueno, Chromecast es porque es de la empresa de Chrome, de Google. Tienen otro nombre, pero la función que cumplen es la misma. Son como mini computadoras, pequeñitas para solamente hacer eso. Pero como el televisor de por sí ya tiene un sistema operativo, mm, no es algo muy, llamémoslo, para todo el público. O al menos no muy útil por ese lado. A ver, entonces, ¿cuál era la respuesta acá? El cabezal. ¿Cuál es el componente físico del disco duro? El cabezal. Video es algo virtual. Platina no tiene nada que ver acá. Vendever no es una palabra que no sé si existe. Cabezal. Última pregunta. ¿Verdadero o falso? ¿Se podría decir que un gigabyte es igual a 1024 megabits? ¿Verdadero o falso? Esto lo coloqué en la diapositiva de la anterior. Solo que no lo mencioné de esta manera. ¿Qué dicen? Al menos por cultura general. ¿Verdadero o falso? Mm, Verdadero, ¿verdad? 1024. Ujú, claro. Es como los días en realidad. Ustedes saben que los días no es literal 24 horas. Si tú buscas un día, ¿cuánto es? A ver. Un día tiene... a ver. Bueno, ahorita Chrome no me ayuda, pero un día tiene más de 24 horas. Tiene minutos y segundos adicionales. Es por eso que existen los años bisiestos y una serie de cosas, ya que el calendario no es perfecto. Entonces acá es algo similar. Un giga no es exactamente 1000 megabytes, sino tiene una cantidad adicional. El por qué lo tiene, les comento en la próxima clase, ya que es un poco engorroso explicarlo. Tanto es así que la memoria flash de la misma manera. Por ejemplo, de repente tienes una memoria flash de 8 gigas, pero cuando ves su almacenamiento no tiene 8 gigas, tiene menos. Entonces la pregunta sería ¿por qué trae menos? O el disco duro de la misma manera. Por ejemplo, mi disco duro, cuando lo compré decía de 240. Pero ¿cuánto es el espacio que yo puedo utilizar? 221 gigas. No son los 240. Acá tengo un disco duro de 1 terabyte. Pero ¿cuánto puedo utilizar? 930. No puedo utilizar 1000 gigas. Y acá el disco duro es de 500. Pero puedo utilizar 453 gigas. O sea, no puedo utilizar el espacio máximo. La pregunta sería ¿por qué? Y eso ya le voy a responder la siguiente clase. Así que no se pierdan la próxima clase para saber por qué el almacenamiento que me dicen no es el que figura. Es un error, es un problema que se debe, ¿por qué? Bueno, eso ya lo vamos a ver en la siguiente clase. Bueno, a mí nos vamos a quedar el día de hoy, chicos y chicas. En la próxima clase seguimos con este tema de Windows. Vamos a ver las aplicaciones, los programas. Y creo que ya la clase número 7 y 8 ya entramos a netamente Explorer, netamente los navegadores. Ver qué navegadores son mejores. Como un adelanto ya les comenté que si tienes problemas... Ah, la lista, ¿verdad? Gracias. Si tienen problemas de rendimiento, pueden probar otro navegador, ya que Chrome es un navegador que consume bastantes recursos.
Puedes probar con Mozilla, puedes probar con Opera. Nuevamente comento que Chrome es una aplicación que consume bastante. Tanto es así que hasta tiene memes. Tanto es así que hasta tiene videos de cómo solucionar el por qué este navegador consume bastante, miren. Una imagen que representa todo lo de Chrome. Consume bastante RAM, demasiado. Y eso no es un mito, sino en verdad. En verdad Chrome consume muchos recursos. Entonces, si tienes problemas con el navegador, puedes probar con otro. Puedes instalar Mozilla Firefox o puedes instalar Opera también, que son los que al menos he utilizado en algún momento. ¿Por qué no los utilizo? Porque probablemente es la misma razón que ustedes. Estamos tan acostumbrados a un navegador que utilizar otro como no nos de repente saldríamos de nuestra zona de confort. Bueno, entonces ahí nos vamos a quedar. Ya en la próxima clase, o mejor dicho, cuando ingresemos a navegadores, a internet, ya hablaremos de esto. Bueno, entonces ahí nos quedamos, chicos. Ya nos vemos en la próxima clase. Ya tomé la lista. Nos vemos el día miércoles. Recuerden que estamos terminando el día 26, que es la última clase. Bueno, me despido de todos. Cuídense mucho, abríense bastante. Cuídense mucho. Hasta luego con todos. Hasta luego. Fernanda, Melanie, Lucero, Úrsula, Andrés, Stephanie, Renato, Nicole, Marisol y Adriana. Hasta luego, cuídense mucho. Bye bye. Hasta luego, profesor. Chao, profesor. Hasta luego.